Buenos días, estimados estudiantes. Un gusto volver a verlos. Hoy arrancamos oficialmente el periodo lectivo 2020-2021, ya con el contenido correspondiente al segundo bachillerato. La reunión anterior, recuerden, se dio todas las indicaciones y de cierto modo se ayudó a despejar todas las dudas que pudieron haber se les presentado al momento de trabajar en sus plataformas, ¿verdad? Recuerden, tuvieron 2 semanas de adaptación para que visualicen las diversas actividades que han sido compartidas por sus docentes. Entonces, la unidad 1 corresponde a elasticidad. Recuerden que el contenido y todo el material con el que se va a trabajar corresponde a los libros de Santillana, en este caso para segundo de bachillerato. Entonces, como les repito, la unidad 1 es el tema de la elasticidad que veremos el día de hoy. Veremos el concepto de elasticidad, el concepto de fuerza, los efectos de una fuerza y por último terminaremos con el tema de diagramas de cuerpo libre, que es la representación gráfica de fuerzas, ¿verdad? Entonces en este momento les voy a compartir el material que preparé para la clase del día de hoy. Necesito que estén atentos, al final haré las preguntas respectivas del tema. Okay. Como les indicaba, ¿verdad? Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de qué es la elasticidad, qué es la fuerza, los efectos que produce una fuerza y finalmente trabajaremos diagrama de cuerpo libre, que de cierto modo se trabajó el periodo lectivo anterior con el tema leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, en este momento, me gustaría que algún compañero exponga qué idea tiene sobre la elasticidad. ¿Algún compañero que me quiera ayudar? ¿Alguna definición breve? No hay problema si se equivoca. Recuerda que recién estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? ¿Qué creen que es la elasticidad? ¿Alguien se anima a participar? Bienvenido a los compañeros nuevos. Me parece que en la reunión anterior no los vi, el caso de Matías Campaña, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Segundo BGU. Ok. Mister, Sí. no era, la elasticidad no era la cualidad de un objeto para modificar su forma y regresar a la forma original. Sí, correcto, Yair, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, Yair. Sí, correcto. Bueno, así O mismo, ese ¿no? man la leyó en Google, loco. Me salió lo mismo. Por favor, hagan silencio. Recuerden el tema de los micrófonos. Ok, listo. Entonces, para los compañeros que recién se integran y son nuevos en la institución, mi nombre es Mr. Eric, ya lo comentamos en la reunión anterior. Conmigo trabajarán la asignatura de física e informática, física de manera online e informática de forma sincrónica, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Ok, continuamos. Entonces, como lo expuso el compañero, ¿no? La elasticidad es una propiedad física donde el objeto vuelve a su forma original después de haber sido deformado por la aplicación de una fuerza. Aquellos materiales que presentan esta propiedad se conocen como materiales elásticos. El principal ejemplo son los resortes, ¿okay? Pero no es el único, tenemos más materiales que ustedes me ayudarán a través de una tarea a completar durante el transcurso del día. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? La elasticidad, propiedad de los objetos, de volver a su estado original luego de haber sido deformado por la aplicación de alguna fuerza. Puede darse el caso de que el objeto pueda romperse. Ese concepto se denomina límite elástico. Una vez que nosotros llegamos al límite elástico de un objeto, puede llegar a romperse. ¿Okay?
Los materiales que no vuelven a su forma original, en cambio, se los conoce como materiales inelásticos. ¿Cuál es el principal ejemplo? La plastilina o la arcilla. ¿Okay? Continúo. ¿Me ayudas, por favor, Damaris, con la lectura? Y vamos a reflexionar un poquito lo que la compañera va a comentar. Voy. En todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza. Siempre que hay una fuerza, como mínimo hay dos objetos que interactúan, es que no puedo ver, entre sí, donde uno de ellos ejerce la fuerza que el otro es modificado por ella. Así, si aprietas una lata de gaseosa o si presionas una pastilla contra la pared con suficiente fuerza, entonces lograrás deformar objetos o hasta romperlos. Si bateas una pelota de béisbol, entonces estás ejerciendo sobre ella una fuerza a través del bate que modifica el movimiento que ya traía, desviando su trayectoria y acelerando su movimiento por el aire. Pero si eres quien atrapa dicha pelota, entonces estás ejerciendo una fuerza sobre ella tal que define su movimiento. Al que detiene su movimiento. Ok. Primero, me gustaría que ustedes me indicaran en qué parte o en qué ley de Newton se hace referencia a lo que acabó de leer la compañera Damaris. ¿Cuál de las tres leyes de Newton corresponde a esta lectura? Okay, sí recordamos las tres leyes, ¿verdad? La primera ley, la ley de la inercia. Okay. Todo cuerpo permanece en reposo o en MRU, ¿verdad? La segunda ley, ¿qué decía la segunda ley? Creo que es la tercera. Correcto, Ricardo. Porque Sí, sí, correcto, Ricardo. Muchas gracias. A eso iba. La segunda ley, recuerden, la acción de una fuerza genera movimiento en el objeto, por lo tanto, si ya hablamos de movimiento y de cambios de velocidad, aparece la aceleración. Por lo tanto, la segunda ley es la ley de la ley del movimiento. ¿Okay? Y la tercera ley, como lo expuso el compañero Ricardo, es la ley de acción y reacción, ¿verdad? Ahí la compañera Damaris leyó algunos ejemplos de la interacción entre objetos que se puede dar y lo que generaría un diagrama de fuerzas, que en tal caso sería acción y reacción, ¿verdad? Entonces hay varias palabras claves en esta lectura. ¿Cuáles son ellas? Hablamos de una deformación de un objeto, incluso romper dicho objeto. Puede ocurrir con los muelles elásticos o como resortes. ¿Okay? También habla de que modifica el movimiento. ¿Qué quiere decir modificar el movimiento? Si el objeto está puede ser que el objeto esté en reposo o simplemente al aplicar la fuerza ya le otorguemos un movimiento. Recuerden que en primero bachillerato, nosotros, el contenido se trata de cinemática. La cinemática estudia el movimiento, pero no estudia qué lo produce. En cambio, aquí estamos haciendo énfasis en la parte de dinámica. La dinámica sí estudia movimiento también, pero estudia sus principales causas. ¿Cuál es la principal causa de ello? La aplicación de una fuerza. Entonces, una fuerza nos va a permitir o deformar un objeto, sea momentáneo o permanente, en el caso de que sea un material elástico o inelástico, o también puede cambiar su estado de movimiento, ya sea reposo o otorgar movimiento al objeto. Incluso habla de que puede hacer que un objeto vuelva a su estado de reposo, como deteniendo dicho movimiento. Un ejemplo de eso es en el deporte del béisbol, ¿verdad? Le otorgo movimiento al golpear la pelota con el bate, pero asimismo puedo hacer que vuelva a su estado de reposo una vez que se atrapa la pelota, ¿verdad? Entonces, esto encierra el concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es una magnitud vectorial. Recuerden que también al inicio hablábamos de que existen magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué las diferencia? En las escalares solamente tenemos su magnitud, mientras que
en las que son vectoriales, tenemos un módulo, tenemos una dirección y tenemos un sentido. La fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí?, que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Llevado a nuestro lenguaje más común, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Me explico hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la fuerza origina dos cosas: cambio de estado de movimiento o la deformación de un objeto. Al hablar de deformación, recuerden, puede haber deformación reversible, en el caso de los materiales elásticos, o una deformación irreversible, en el caso de los materiales inelásticos. ¿Cuál es el principal ejemplo con el que vamos a trabajar de materiales elásticos? Los resortes o muelles elásticos, así se los conoce. Y materiales inelásticos, el principal ejemplo es la plastilina o la arcilla. ¿Okay? ¿Preguntas hasta el momento? Me ayudan un momento, déjenme ver, compañero que nos tiene silenciado. Ok. Cristina, ¿estamos claros hasta ahí? Ok. ¿Alguna pregunta? No. Al final de la clase, evaluaré la clase, haré preguntas. Recuerden que parte de los indicadores de evaluación era la participación en el chat o la participación en clase. Así que, por favor, el tema del chat, veo mensajes, indiqué claramente que es para dudas, y para la asistencia el tema de, una vez que tienen configurado su perfil, por favor escribir la palabra presente. Al final de la clase, yo tendré el reporte del chat. ¿Ok? Listo, continuamos. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? En el sistema internacional, la fuerza se mide en newton. ¿Okay? Un newton es una fuerza tal que aplicada a un cuerpo de 1 kilogramo de masa provoca sobre este una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? La aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, por favor, tengamos claro algo, ¿no? La unidad en el sistema internacional de la fuerza es el newton. Y eso es equivalente a decir 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué hago énfasis en el tema de las unidades? Porque cuando ya apliquemos ecuaciones para hallar la fuerza, nuestra respuesta va a quedar en las unidades de kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Y eso se conoce como newton. Por si acaso me indique algún compañero, mister, yo al simplificar no obtengo la unidad newton. ¿Sí? Deben tener claro que un newton es equivalente a decir 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos claros ahí? Bien. Por favor, se les recuerda que ustedes deben llevar un portafolio del estudiante. ¿Qué les he solicitado yo? Que utilicen alguna herramienta digital tipo Blogger o cualquiera con la que ustedes estén familiarizados. Las clases que llevamos, algunos contenidos estarán siempre en su plataforma. Hay otros contenidos que yo adiciono en las clases. Entonces ustedes deben llevar apuntes para luego ir formando su portafolio. Este portafolio al final tendrá una calificación. Yo daré las fechas de revisiones, no es al final. Iré haciéndolo paulatinamente para verificar que estén trabajando en este material, ¿ok? Pueden usar Blogger o cualquier plantilla que ustedes estén familiarizados. En sus plataformas, esta clase ya está habilitada. Se llama Fuerza y sus efectos. Estas diapositivas están preparadas para la clase, asimismo, si desean, se las comparto para que ustedes trabajen el tema de su portafolio. ¿Okay? Esta era una pregunta. Nosotros no tenemos que pasar clases ni nada por el estilo a cuadernos y después tenemos que presentar, supuestamente. Eso es lo que acabo de indicar, Damaris. Recuerda que por la situación que estamos pasando, no se les ha solicitado la compra de útiles. Se les sugiere utilicen algún cuaderno o carpeta que tengan disponible del material del año pasado, o simplemente lo llevemos de forma digital. Por eso indico que es preferible, así como trabajamos en PP, creen su blog personal
y ahí trabajen el portafolio del estudiante. No es nada complicado, recuerden que esta modalidad es nueva para todos, ya se trabaja en las universidades del país por si acaso. Todos estamos aprendiendo algo nuevo, entonces no nos limitemos, sigamos aprendiendo. Entonces el portafolio del estudiante, por favor, utilicen herramientas digitales. Ese lo dejo a su criterio. Yo daré las fechas de revisión. Ok, dime, Damaris. O sea que hay que hacer como que, digamos, un resumen de la clase y publicarla. Eso. Sí, correcto. Vas a llevar el contenido de la clase, lo vas a ir trabajando poco a poco y luego yo expondré en plataforma la fecha de las revisiones. ¿Okay? Entonces ustedes ya deben irlo trabajando. Por eso yo les voy a ir compartiendo el material de las clases. No para que específicamente sea un copy-paste, sino también ustedes le agreguen un plus, le agreguen su contenido adicional que puedan, ¿ok? ¿Algo más de Maris? No. No. Ahorita nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Gerald, necesito el tema de la cámara. Andrés, lo mismo. Y ya, listo. ¿Y cómo hacemos ese portafolio, mister? ¿Cómo lo hacen? Ahí iba a preguntarlo. Sí. Ok. En la clase anterior que yo di las indicaciones, recuerden que parte de los ítems de evaluación era el portafolio del estudiante. Por eso les indico que utilicen la herramienta Blogger. Pueden usar esa o cualquiera con la que ustedes estén familiarizados. Eso se los dejo a su criterio. Pero deben ir trabajando las clases. Y durante las clases, tratar de tener un cuaderno a la mano para que vayan anotando cualquier dato adicional que yo exponga. Recuerden que igual las clases son grabadas y son subidas a plataforma para que ustedes puedan volver a revisar en el caso de que no hayan atendido alguna parte de la clase. ¿Me explico? Entonces vayan trabajando desde ya, vayan creando ese contenido digital. Yo después pondré la fecha de revisión, lo único que ustedes me enviarán son los enlaces. Asimismo, quiero aclarar el tema de las tareas. Las tareas que he pedido, por ser la etapa de adaptación y prueba, yo solicité el documento. Pero a partir de la semana del 8, que yo publique alguna tarea nueva, ustedes deben trabajar con Google Drive. Google Drive es un repositorio en la nube. Entonces ustedes todo documento que trabajen lo van a subir a Google Drive y luego simplemente lo que van a hacer ustedes es compartirnos a los docentes el enlace que me permita ir a ese archivo. Yo en el grupo compartí un tutorial muy básico de cómo primero subir los archivos y luego cómo generar el enlace que me deben compartir. Algo muy importante es que deben modificar la restricción al momento de compartir el enlace. ¿Por qué? Porque por defecto el contenido viene restringido. Ustedes simplemente le modifican esa opción para que se comparta a cualquier usuario que tenga el enlace a dicho archivo. Si no, al momento del docente querer revisar, les va a llegar a sus correos una notificación de que permitan el acceso. Entonces, a partir de esta semana, cuando yo envíe alguna tarea, solo estará habilitado para que ustedes suban un enlace, ya no un documento, solo un enlace que lo van a generar en Google Drive. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda todavía sobre el uso de esa herramienta, recuerden el tema del chat en plataforma o del grupo que ya se creó. ¿Alguna inquietud más? No es solo en mi materia. La mayoría de docentes les va a solicitar que sus tareas sean a través de un enlace, ¿sí? Esa es la metodología con la que vamos a trabajar. Kerstin, ¿alguna pregunta? Kerstin. Se me fue. Todo eso es tomado en cuenta, ¿verdad? Listo, continuamos con la clase. Las interacciones entre los cuerpos. ¿Me ayudas, por favor, Cristina Roldán? Las fuerzas surgen a partir de las interacciones entre cuerpos. En general, no les gusta andar solas por la vida. Esto es así principalmente porque cuando un cuerpo A interactúa con otro B,
aplicando una fuerza sobre él, el cuerpo B ejercerá también una fuerza sobre A. De igual módulo y dirección, aunque de sentido contrario, podemos distinguir dos tipos de interacciones, por contacto y a distancia. Gracias, Cristina. Listo. Sigue siendo la aplicación de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Cuando interactúan dos cuerpos, se origina el principio de acción y reacción, ¿verdad? Si yo elaboro el diagrama de cuerpos libres, que no es otra cosa que la representación gráfica de las fuerzas, generaré fuerzas de igual módulo, pero de sentido contrario. ¿Qué es una fuerza por contacto? ¿Qué es una interacción por contacto y qué es una interacción por distancia? ¿Qué ejemplos hay sobre esto? En la siguiente diapositiva. ¿Okay? ¿Me ayudas, por favor, Ashley? ¿Se me escucha? Sí, correcto, Ashley. Ayúdame. Ya. Por contacto, las fuerzas surgen al ponerse en contacto dos o más cuerpos, por ejemplo, un choque. ¿Okay? A ¿Estamos claros? distancia... Continúa, perdón. Continúa. ¿Leo la otra? Sí, por favor. Ya. Espera, es que está lento. Un ratito. Quedé parada, creo. A distancia, los cuerpos, aunque no están en contacto, ejercen una fuerza sobre los otros. Por ejemplo, la fuerza de atracción de un imán hacia... Un A objeto ver. metálico. Se me pone lento, no. Ok, Ashley, muchas gracias. Ok, listo. Entonces estamos claros con este par de definiciones, ¿verdad? Las interacciones entre los cuerpos puede ocurrir por contacto. Obviamente, su nombre mismo me indica su definición, o a distancia. ¿Dónde ocurre la interacción a distancia? En el contenido del tercero bachillerato veremos algo que se conoce como electricidad y magnetismo. Entonces, esto es un concepto de fuerzas a distancia. La fuerza gravitacional también es una fuerza a distancia, lo que ocurre con los planetas, ¿sí? Y la atracción gravitacional que ejerce el Sol sobre dichos planetas, lo que genera que ellos siempre permanezcan en una órbita. ¿Okay? Esos son los dos principales ejemplos. Vamos ahora a descomposición de una fuerza. Los temas de su tarea, si se darán cuenta, tienen mucho que ver con la continuidad de la clase de segundo bachillerato, ¿verdad? Esto netamente es lo que vimos en la ley de Newton. La siguiente semana aplicaré una evaluación diagnóstica. Necesito que brevemente repasen contenido. Recuerden que la evaluación diagnóstica no tiene un puntaje en sí, simplemente me sirve a mí para verificar los conocimientos que ustedes tienen claros o no. ¿Ok? Entonces la siguiente semana yo les compartiré un enlace, un código para que ustedes ingresen a una plataforma, a una herramienta digital y elaboren dicha prueba. Hoy también en la segunda reunión necesito que tengan a la mano un cuaderno y su calculadora para hacer unos ejercicios en la segunda parte de la clase. ¿Ok? Entonces, estamos de cierto modo repasando contenido del año anterior en el tema de la unidad 1. Vamos a ver descomposición de una fuerza. Debido a que la fuerza es un vector, como ya lo expuse, supongamos lo siguiente. Tengo aquí un ejemplo de una fuerza cuyo módulo es de 50 newton. Recuerden que las unidades de fuerza es newton, ¿verdad? Entonces, el módulo o la longitud, ¿cuánto mide este vector? Es de 50 newton. Y está inclinado 30 grados con respecto al eje X. Eso se conoce como la dirección de un vector. ¿Qué es descomponer un vector? Es hallar sus componentes ortogonales. ¿Ok? ¿Por qué se llaman ortogonales? Porque van a formar con su vector, con la magnitud del vector, van a formar un triángulo rectángulo o van a formar un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo calculaba las componentes de un vector? ¿Quién lo recuerda? Estuvo en su tarea. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Okay? Lo que yo estoy solicitando, ¿verdad? Es hallar la componente X del vector, ¿sí? Su componente X en el eje X y su respectiva componente Y. Si yo estoy trabajando en el primer cuadrante, ¿verdad? Ambos valores van a ser
positivos, tanto la componente X como la componente Y. ¿Qué concepto matemático debo aplicar aquí? Las razones trigonométricas. ¿Ok? Por lo tanto, si a mí me piden hallar componente X y componente Y, para la componente X, si yo hago el análisis trigonométrico, la componente X corresponde ¿a qué? Al lado adyacente a este triángulo que se va a formar aquí con sus componentes, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué función trigonométrica relaciona al lado adyacente con su hipotenusa? Sería el coseno de un ángulo, ¿verdad? Coseno. Mientras que si yo necesito la componente Y de este vector, estoy haciendo Seno. referencia a este lado, ¿verdad? Entonces sería el lado opuesto a este ángulo. Por lo tanto, ¿qué función trigonométrica relaciona lado opuesto con el valor de la hipotenusa, que sería en este caso nuestra magnitud del vector, ¿verdad? Entonces seno. Entonces aquí ustedes pueden ver los cálculos, ¿no? Para allá la componente X sería 50, que es el módulo del vector, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. Mientras que si me piden hallar la componente Y de cualquier vector, en el primer cuadrante, obviamente, en el primer cuadrante, sería el módulo del vector por el seno del ángulo. Entonces aquí yo tengo sus dos componentes. Ambas positivas, obviamente, porque estamos trabajando en el primer cuadrante de este plano cartesiano. ¿Preguntas hasta ahí? Estamos retomando temas del año pasado, el concepto de vectores. Esto estuvo en su tarea, pero nada, todos hayan subido sus tareas, ya voy a verificarlo. Las tareas estuvo disponible con un tiempo bastante prudente. ¿Ok? ¿Quién me escucha? Fuerzas. ¿Cuándo envió esa tarea? ¿Perdón? ¿Cuándo envió esa tarea? Ok, la tarea está disponible desde la semana de adaptación, la semana del 1 de junio. Desde ahí estaba disponible la tarea para que la puedan subir. No se preocupen en el caso que recién se hayan integrado o hayan tenido problemas con acceso a la plataforma. Se está solucionando ese tema y de ahí se dará la indicación con respecto a alguna tarea que no hayan podido entregar por ese tema. ¿Ok? Si alguien no la subió a plataforma, yo expondré el correo institucional para que me la envíen ahí por el momento. ¿Okay? Damaris me hizo la pregunta, me parece, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, yo. Listo. Recuerden, por favor, la segunda parte de la clase, 8 y 5 comenzamos. Utilizan el mismo enlace que está planteado en la plataforma, ¿verdad? Mister, Dime, Alberto. fuerza es Newton, ¿verdad? ¿Perdón? Fuerza es Newton. Correcto. O sea, la fuerza se mide por Newton. La unidad de la fuerza es el Newton, sí. Que equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Para el tema de los ejercicios, por si me indican que al simplificar unidades por ningún lado tienen la unidad Newton. Recuerden que Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Necesitaría que me ayude Alberto, Andrés, Gerald, con el tema de la cámara, por favor. Yo reporto con su respectivo tutor. Recuerden que es parte de las indicaciones que se dieron en la reunión de padres. Presente, profe, ya estoy aquí. Y lo que conversamos en la clase anterior. Ya mucho. No olviden escribir la palabra presente una vez que tengan configurado su perfil para la asistencia del día de hoy. Tanto en esta primera clase como en la segunda parte. Continúo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos claros hasta ahí, Scarlett? ¿Está claro hasta ahí? Alain. En la segunda parte de la clase voy a hacer una evaluación. Les voy a ir preguntando uno por uno. Quien tenga la respuesta, por favor, me ayuda pidiendo la palabra en el caso. Pero esperemos que el compañero que yo indique me ayude con las respuestas. En teoría, todos deben estar atentos a la clase. En este momento lo evaluaré a través de este contenido. Llegará el momento en que yo les indiquen, accedan a tal herramienta y realicen la evaluación. Así que por favor se les pide estar muy atentos a la clase.
Ok, continúo, ya que no hay más preguntas. Continúo. Diagrama de cuerpo libre. ¿Me ayudas, Leslie? Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre muestra un cuerpo aislado con todas las fuerzas, en forma de vectores, que actúan sobre él, incluidas si las hay el peso, la normal, el rozamiento, la tensión, etc. ¿Alguien recuerda todos estos conceptos? ¿Alguien recuerda todos estos conceptos? El peso, fuerza normal, la tensión, fuerza de rozamiento, todos ellos son fuerzas donde lo manifestamos en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este siguiente ejemplo. Supongamos que yo estoy arrastrando esta caja mediante un cable. ¿Cuál es la primera fuerza o qué fuerza debo dibujar sobre este objeto? ¿Quién me ayuda? Tensión. Ok, la tensión, porque estoy ejerciendo fuerza a través de un cable. ¿Qué otra fuerza debo dibujar en este objeto? Fuerza normal. Fuerza normal. ¿Qué era fuerza normal? ¿Me recuerdan? Era la fuerza que es aplicada a un objeto en dirección hacia abajo. No, no era dirección hacia abajo, perpendicular a la superficie de contacto. Recordemos eso. Hacia abajo, ¿quién va? ¿Quién dibuja? Peso. El peso. Peso, ahí sí. Ok, gracias Ricardo, gracias Yair. No verifiqué, no visualicé quién más me ayudó, pero excelente. Ok, entonces... Le faltó decir fuerza neta. Fuerza neta y es la sumatoria de vectores. Para diagrama de cuerpo libre no hallamos fuerza neta. ¿Ok? Entonces, como ustedes me indicaron, ¿no? Hacia arriba, por haber superficies en contacto, dibujo la normal. Hacia abajo, el peso por acción de gravedad. Y obviamente, si hablo de que aplico fuerza a través de un cable, eso se conoce como tensión. Entonces, repito los conceptos, ¿verdad? Hablamos de una fuerza normal. Esta es una fuerza que se dibuja perpendicularmente a la superficie de contacto. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 con la superficie. Forma un ángulo de 90 con la superficie. El peso es un vector que se dibuja verticalmente hacia abajo. La tensión, ¿qué es la tensión? Es la fuerza que surge por la aplicación de un cable. En la descripción del ejercicio yo indiqué que el objeto lo estoy arrastrando a través de un cable, por lo tanto tenemos tensión. ¿Quién me recuerda qué es rozamiento o fricción en este caso? Es una fuerza que se genera por el movimiento de un objeto sobre una superficie rugosa. Ok, correcto. Esta superficie puede ser rugosa o lisa. Recuerda que tenemos tanto coeficiente estático como coeficiente dinámico. Y en base a eso, ¿qué sería la fuerza de fricción? ¿Qué sería la fuerza de fricción en base a eso? ¿Quién recuerda qué era la fuerza de fricción? Gerald, ¿me ayudas con cámara, por favor? Fuerza de fricción, ¿qué sería? Luis Villalba, Araxa, Andrés. Creo que era cuando dos cuerpos frotan en sí mismos y generan fuerza de fricción, creo. Okay. Cuando yo hablo de superficies en contacto, aparece el concepto de rozamiento o fricción. ¿Okay? La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Recordemos esa parte, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Ok, Damares, ¿me indicabas cuál era tu duda? Que sí, que que el horario de los profesores lo mandaron por el grupo de los padres o sea, eso también lo actualizan. Sí, correcto. El horario de atención a padres fue compartido dentro del respectivo grupo de cada curso, ¿sí? Por favor, vamos a retomar. Ok, Génesis. Voy a ir a ver el cargador, es que se me va a apagar. Ok, por favor, retomamos la clase. Listo. Ok, estábamos hablando sobre el diagrama de cuerpo libre, ya habíamos indicado, ¿verdad? Si estamos hablando del tema fuerza,
el diagrama de cuerpo libre me permite hacer la representación gráfica de las fuerzas. ¿Qué fuerzas habíamos visto tanto el periodo lectivo anterior como lo seguiremos trabajando en este periodo lectivo? Teníamos la fuerza normal, ya lo indiqué, es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Ustedes ya me ayudaron con esta parte, ¿verdad? Fuerza normal, un vector apuntando verticalmente hacia arriba y perpendicular a la superficie de contacto. El peso, un vector vertical apuntando hacia abajo debido a la fuerza gravitatoria. Y como indiqué en el ejemplo, este objeto que hacemos referencia a una caja, estoy aplicando fuerza a través de un cable, por lo tanto eso generaría la fuerza de tensión. Habíamos indicado también que cuando tenemos superficies en contacto aparece el concepto de rozamiento o el tema de la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es una fuerza de oposición al movimiento. ¿Ok? Puede darse el caso de que la superficie sea rugosa o totalmente lisa, ¿no? Por lo tanto tenemos coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento dinámico. Este es el ejemplo más básico de un diagrama de cuerpo libre que podemos tener. Entonces les voy a mostrar varias situaciones como lo trabajamos el año anterior. Ok, aquí tengo varios ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, tengo una masa suspendida de 2 cuerdas. ¿Ok? El objeto de análisis es esta caja. Por lo tanto, ¿qué voy a tener como diagrama de cuerpo libre a partir de este gráfico? Si yo tengo estas 2 cuerdas, recuerden, eso se llama tensión. Por mi sistema de referencia, estas cuerdas están fuera del sistema de referencia, por lo tanto, me toca hacer la descomposición de dicho vector, ¿sí? Como pueden verlo en este ejemplo, ¿no? Tengo el vector tensión, lo que está dibujado de rojo, pero como están fuera de mi sistema de referencia, de mi eje cartesiano, tengo que ayudarme con la descomposición de dicho vector. ¿Qué más tengo en este ejemplo? Obviamente, hacia abajo tengo el peso. Físicamente el peso lo obtenemos multiplicando la masa por la gravedad. Donde la masa, recuerden las unidades de masa, siempre debe estar en kilogramos y la gravedad hemos trabajado 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más tengo de ejemplo? Un auto que sube por un plano inclinado. Tengo el siguiente plano inclinado. Verifiquen, por favor, cuál es el diagrama de cuerpo libre que se genera. El peso del auto, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, el peso del auto, siempre un vector verticalmente hacia abajo. ¿Ok? Si yo elaboro mi sistema de referencia, el peso va a quedar fuera de mi eje de referencia, por lo tanto me toca hacer la descomposición del peso. Ok, listo, excelente, han puesto la palabra presente para la asistencia. Listo, retomo. Entonces, ¿qué más tengo aquí? La fuerza del auto subiendo el plano inclinado. Como tengo superficies en contacto, y ya lo indicamos, ¿no? La normal perpendicular a la superficie de contacto, que tienen el respectivo diagrama, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo tengo sobre el diagrama de cuerpo libre? La masa suspendida y apoyada, ¿sí? Aquí tenemos un sistema con polea. Entonces tengo 2 objetos, por lo tanto se hace 2 análisis. Para el objeto 1, ¿qué voy a tener para el objeto 1? De lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos superficies en contacto aquí, ¿verdad? Por lo tanto, para el objeto 1 tengo que dibujar la normal. Tengo la acción del cable, eso se conoce como tensión. La acción del cable, tensión. Y obviamente el peso dibujado verticalmente hacia abajo. ¿Okay? Esto es el diagrama de cuerpo libre correspondiente al primer objeto. Para mi segundo objeto, ¿qué tengo? Hacia arriba tengo la tensión del cable, ¿correcto? Y hacia abajo, ¿qué voy a tener? La acción del peso. Como son objetos diferentes, ¿cómo noto esta situación? Si se dan cuenta, el objeto 1 está diferenciado porque tiene masa 1 y el objeto 2 está como masa 2. Por lo tanto, si necesito el peso del objeto 1, sería masa 1 por la gravedad. Y si
necesito el peso del objeto 2, sería la masa 2 por gravedad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros con la parte de diagramas de cuerpo libre? Mister. Ok, te escucho. ¿Quién me... Sí, ¿cuál es tu pregunta? Mister. Sí, indícame, por favor. Kerstin, dime, te escucho. ¿Sí me escucha? Sí, sí, tranquila, dime. Dime, Kerstin. Es que Ashley está esperando que la acepte en la reunión, porque no entra a la clase. No me llega la solicitud de Ashley. No tengo la solicitud de ella. Dile que verifique el enlace que se encuentra disponible en plataforma, por favor. En caso de que persista la situación, que no se olvide que la clase va a estar disponible en sus plataformas, ¿no? Ok. Listo, entonces, por último, asimismo, un sistema de poleas, donde tengo claramente dos objetos. Tener en cuenta que no hay superficies en contacto, no tengo superficies en contacto, por lo tanto, no debo dibujar el vector normal. ¿Qué tengo para ambos objetos en este caso? Simplemente tengo la acción de este cable, que se conoce como tensión, ¿verdad? Y hacia abajo, vertical hacia abajo, la situación del peso, ¿no? Para ambos objetos, el diagrama de cuerpo libre es el mismo. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Esto en cuanto a diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos a retomar el contenido trabajado hasta el momento. ¿Quién recuerda qué era la elasticidad? Que me puede ayudar, lo que vimos al inicio de la clase. ¿Qué era la elasticidad? Luego que recupera su forma original. Original, correcto, ¿verdad? Es una propiedad física que ocurre en objetos que al aplicar una fuerza se deforma, pero esta deformación es reversible. En ese caso se conoce como material elástico. Puede darse la situación donde al aplicar la fuerza yo llegue al límite de elasticidad y rompa dicho objeto. ¿Cuál es el principal ejemplo con el que vamos a trabajar en esta unidad? Es el muelle elástico o resorte, lo que ustedes conocen como resorte. Físicamente se lo conoce como un muelle elástico. ¿Okay? Asimismo, tenemos materiales inelásticos a los cuales al aplicar una fuerza, ellos se deforman permanentemente. ¿Cuáles son los principales ejemplos de materiales inelásticos? La plastilina y la arcilla. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Quién me ayuda con el concepto de fuerza? ¿Qué era la fuerza? Yo. ¿Ok? Te escucho, vamos. La fuerza es una que aplica a un cuerpo de 1 kilogramo de masa, provoca sobre este una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. Ok, Alberto, has tomado apunte de la clase, sí, pero está correcto lo que indicas, pero tratemos de manejar nuestro propio concepto, ya seamos capaces de plantear nuestro propio concepto. Ok, recuerden, fuerza, para que todos tengan claro, fuerza es toda acción que al aplicar sobre un objeto cambia su estado de movimiento o lo deforma. ¿Ok? Fuerza es toda acción que aplicamos sobre un objeto que produce el cambio de estado de movimiento o la deformación. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la fuerza? Cambio del estado de movimiento o deformación. Si la deformación es reversible, se conoce como material elástico. Si la deformación es permanente, se conoce como inelástico. ¿Cuál es el principal ejemplo de un material elástico y con el que vamos a trabajar durante la unidad? Lo que se conoce como muelle elástico o resorte. Mientras que en material inelástico hacemos énfasis a un objeto muy conocido como la plastilina o la arcilla. ¿Okay? La interacción entre cuerpos, ¿de qué tipo existía? ¿Quién me lo recuerda? Por contacto o distancia. Contacto y... Por contacto. Y distancia. Y distancia, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el ejemplo de interacción por contacto
choques. Más adelante vamos a ver choques elásticos e inelásticos, ¿ok? ¿Y cuál es el principal ejemplo a distancia? Un concepto que se conoce como magnetismo o la fuerza gravitatoria de los planetas. Sí, correcto, el uso de los imanes, ¿no? Eso se conoce como magnetismo. La fuerza eléctrica también es una interacción a distancia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, como lo indicó Alberto, ¿verdad? Las unidades de la fuerza es el Newton. La unidad de fuerza es el Newton. Recuerden que un Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Tenemos que tener claro esa parte. La unidad en el sistema internacional es el Newton, pero esto es equivalente a decir que es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vimos las interacciones, ¿okay? La descomposición, ¿verdad? La fuerza es un vector, por lo tanto, habrá situaciones donde me toca hallar sus componentes. ¿Cómo lo hacíamos? A través del uso de las razones trigonométricas, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre, como lo indiqué, es una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya voy a ir con la parte de evaluación. Como les indiqué, los efectos de una fuerza. ¿Cuál es el primer efecto que puede producir? La variación en su estado de movimiento o el reposo. Y el segundo efecto, la deformación, que puede ser de tipo reversible o irreversible. En sus plataformas, ustedes tienen disponible la siguiente información. Recuerden, yo les estoy mostrando un contenido adicional para el tema de refuerzo de la clase. Mister. Ok, te escucho. Pero la plataforma no iba a funcionar. No, no es que no va a funcionar, simplemente se está mejorando el tema del acceso para que ustedes puedan revisar contenido y asimismo cumplir con el envío de tareas. Es que en el mensaje decía que íbamos a migrar a otra plataforma o algo así. Sí, a otro servidor, tranquilo, no, eso será totalmente independiente de su trabajo, ustedes igual van a seguir teniendo el acceso, simplemente se está tratando de mejorar el acceso. Mister, pero ayer Mister Edwin, creo que en el comunicado que mandaron por WhatsApp, creo que decía de que iba a estar suspendida temporalmente. Sí, el mensaje que fue enviado es lo que tú me indicas, pero se va a tratar de hacer el proceso de forma independiente, sin que ustedes pierdan acceso a la plataforma, ¿ok? La idea es mejorar el acceso. Se tratará de hacer este proceso en horarios donde no influya en el uso que ustedes le dan a plataforma, ¿ok? Entonces, en sus plataformas, el contenido que deben revisar para poder hacer las actividades, tienen unas actividades disponibles en base a la clase, tienen lo siguiente, ¿ok? Aquí está el resumen de lo que estamos viendo en este momento, las fuerzas, ¿verdad? La fuerza, como les indicaba, es un vector. Si es un vector, ¿cuáles son sus principales características de un vector? Tiene un punto de aplicación, la intensidad o módulo, dirección y sentido. Estas son las características básicas de un vector. Las fuerzas se miden usando un instrumento que se conoce como dinamómetro. En una clase posterior, yo les compartiré un simulador donde se utiliza un dinamómetro para que ustedes hagan la respectiva práctica de laboratorio. Aquí tenemos también los efectos de las fuerzas, ¿verdad? Deforman el objeto, como le indicaba, ¿no? Puede ser de forma permanente, como ocurre con los cuerpos plásticos, o de manera temporal, lo que ocurre con los cuerpos elásticos, que va a ser el tema de estudio de esta unidad. ¿Qué más? Los tipos de fuerza o las interacciones teníamos por contacto y a distancia, ¿verdad? ¿Cuáles eran los principales ejemplos? La aplicación de gravedad o el concepto físico de magnetismo, el uso de los imanes. Entonces, aquí tienen el contenido disponible de Santillana, donde claramente hago la descripción de los elementos que componen un vector, ¿verdad? Hablábamos de que teníamos un módulo que no es otra cosa que el valor absoluto de la intensidad de la fuerza. En otras palabras, es la longitud del vector. ¿Cuánto mide dicho vector?
Tenemos también la dirección, corresponde a la recta Mister, sobre la cual actúa la fuerza. Dime, Alberto, creo que me está... ¿eso tenemos que copiarlo o qué? ¿O hacerlo en ese bloque usted dijo? Ok, como les indiqué al inicio de la clase, recuerden que ustedes deben llevar el portafolio del estudiante. Entonces, este material está disponible en plataforma. Asimismo, yo les compartiré las diapositivas con las que estamos trabajando para que ustedes vayan creando su portafolio de forma digital. Ya les indiqué, pueden usar Blogger para que vayan creando su portafolio o cualquier herramienta con la que ustedes estén familiarizados. Yo después, en plataforma, indicaré las fechas de revisión de su trabajo. No solamente nos basaremos en tareas, sino también en la revisión de un cuaderno digital, por llamarlo así. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, dirección, recuerden, no es otra cosa que la inclinación del vector, y esta inclinación es medida con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Qué más les he compartido en su plataforma? Los efectos de una fuerza. ¿Ok? Efectos de una fuerza. Ahí podrán observar un pequeño video. Profe. Y luego aquí tiene la parte de lo que les estoy compartiendo en este momento. Dime, ¿okay? Te escucho. Profe, la plataforma no estaba caída, es como que la va a compartir si la plataforma no servía. Ok, no es que está caída o no servía, simplemente tenemos un inconveniente en el tema acceso. La plataforma está totalmente funcional, ustedes pueden seguir accediendo, simplemente se pide un poquito de tolerancia con el tema de la conectividad. Ya es un tema que se está solucionando, así que tranquilos. Como les indiqué, el tema tareas o revisión de contenidos lo podrán seguir haciendo y luego se les dará la indicación respectiva en el caso de que no hayan podido cumplir con alguna tarea o no hayan podido realizar alguna actividad por el tema del acceso. La plataforma está totalmente funcional. Se va a hacer el tema de la migración sin afectar el uso de ella. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, para retomar, voy a hacer preguntas sobre lo que hemos trabajado hasta el momento. Por favor, si alguien tiene clara la respuesta, me pide la autorización, pero necesito que participe el compañero que yo indico. ¿Ok? Entonces, estamos hasta, dime, Percy, me parece. Sí, Gerald dice que el internet se le fue de la casa, entonces no puede conectarse. ¿Cuándo está subida la plataforma para él? O sea, para todos. Pues, ya, ok. Durante el transcurso del día yo compartiré el enlace de la clase en la plataforma para que él lo pueda visualizar. De todas formas, indícale por favor que debe enviar al correo de coordinación el justificativo respectivo por el tema de la asistencia. Ya le digo, gracias. Ok. Si mantiene la duda, le indicas que utilice el chat de la plataforma para que me haga llegar el mensaje, para yo darle las indicaciones de cómo redactar la justificación a coordinación académica. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, continuamos entonces. La primera pregunta, y se la voy a hacer al compañero Jair. Estamos evaluando el contenido trabajado hasta el momento. El primer concepto que revisamos es elasticidad, ¿ok? Les estoy planteando 4 opciones de respuesta, de las cuales el literal A dice que es la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones irreversibles. Literal B me habla del rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de los cuerpos. Literal C, magnitud referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. Y finalmente, la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles. Jair, de acuerdo a lo que hemos compartido, ¿cuál sería la respuesta? La D. La D. ¿Algún compañero que considere que la respuesta está equivocada o que el compañero acertó en su respuesta? Estoy de acuerdo con la respuesta, es D. La D. Está bien, yo sé. Ok, excelente. La respuesta correcta, literal D, recuerden, la elasticidad es la propiedad física o mecánica de ciertos materiales de sufrir
deformaciones reversibles. ¿Ok? Nuestro estudio se va a enfocar a materiales elásticos. Más en sí, vamos a hablar de muelles elásticos o resortes, para ser más específico. ¿Ok? Continúo con las preguntas. La pregunta va dirigida a la compañera Génesis. Si alguien tiene la respuesta, me pide la palabra. Me gustaría escuchar a Génesis, a ver si estaba atenta a la clase. Génesis, fuerza. Asimismo, te expongo 4 opciones de respuesta. ¿Cuál de ellas corresponde a la definición de fuerza? Si te equivocas, no hay problema. Recuerda, estamos consolidando lo visto hasta el momento y luego ustedes en plataforma tendrán una actividad que ahí sí deben responder de forma correcta. Ok, Génesis, te escucho. El concepto de fuerza de las 4 opciones, ¿cuál es? Creo que es la C, mister. La C. Es la... Mister, La yo puedo- B, la B. Es la B. La B. Ok, listo. Me parece que el primero en contestar es Valseca. Recuerda, Génesis, lo acabo de repetir, por favor, un poquito más atención. Fuerza era la acción de cambiar el estado de movimiento o de formar un objeto. ¿Ok? Génesis, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Respuesta a la B, por favor. Recuerda que al finalizar la clase o durante el día, se les habilitará actividades en su plataforma y deben completarla de manera correcta, en base a la clase que hemos trabajado. Ok, continúo. Alain, ¿me ayudas, por favor? Me ayudas con la lectura y luego con su respectiva respuesta, por favor. Alain. Aquí estoy. La fuerza normal es A. Fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto, fuerza que se opone al movimiento, fuerza perpendicular. Okay, La C. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Correcto, ¿verdad? Fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Recordemos esto, por favor. Fuerza normal solo aparece en mi diagrama de cuerpo libre si yo tengo superficies en contacto. Y siempre se dibuja perpendicular a la superficie, no vertical hacia arriba. Cuidado. Depende de la situación. Siempre se dibuja perpendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. El único vector que siempre dibujamos verticalmente hacia abajo es el peso. Y en el caso de que esté fuera de mi sistema de referencia, se hace la descomposición del peso. ¿Ok? Continuamos. Entonces, como dijo el compañero, la respuesta literal C. El peso. ¿Quién me ayuda con la respuesta, por favor? La A. La A, correcto, excelente, excelente Chantal y el resto de compañeros que me ayudaron. El peso es la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. ¿Por qué? Recuerden que la fórmula del peso es masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta, literal A. Continuamos. Fuerza de tensión. ¿A qué significaba fuerza de tensión? Es la D. Correcto, excelente, excelente. Fuerza de tensión es la que se origina por la acción de un cable, ¿verdad? Entonces, respuesta correcta, literal, D. Fuerza de fricción. ¿Quién me ayuda? Fuerza de fricción. La B. B, fuerza que se opone al movimiento. Excelente. Parte de estas preguntas van a estar en la evaluación diagnóstica que les aplicaré la semana que viene. El próximo martes yo les compartiré un enlace y un código para que ustedes accedan a la prueba y van a hacer preguntas de este tipo y de cierto modo uno que otro ejercicio. No sé si me escucharon cuando les indiqué que tengan a la mano un cuaderno y la calculadora en este momento para que me ayuden con el siguiente ejercicio. ¿Ok? La pregunta es clara, me indica cuál es el peso. Damaris, por favor. ¿Estás atendiendo? Damaris. Sí. ¿Ok? La pregunta es Mister, clara. es la D. Me indica cuál es el peso de la superficie terrestre de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos.
¿Qué debemos tener claro aquí? Para hallar peso, que represento con la letra W, es igual al producto de la masa por la gravedad. Si utilizamos gravedad como 9.8, ¿ok? Lo único que debo hacer es, primero, verificar que estén las unidades respectivas. La masa siempre debe estar en kilogramos, ¿verdad? Masa siempre en kilogramos. La gravedad, yo les estoy indicando el valor. Encontrarán fuentes donde les pida utilizar 10 metros sobre segundo cuadrado para la gravedad, simplemente para temas de cálculo. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? Los que ya hicieron este producto. Si me toca hallar peso, lo único que hago es multiplicar masa por gravedad. ¿Estamos claros hasta ahí? Masa por gravedad. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, literal, D. Ahí está el proceso correcto que ustedes debieron realizar, ¿verdad? Simplemente multiplicar ese valor de masa por la gravedad. Aquí quiero hacer énfasis. Mire, mande. Dice Ashley que la acepte en la Mr. reunión. Ashley ya está en la reunión para que la acepte. No me llega la solicitud de Ashley. No me llega la solicitud. No tengo ninguna solicitud pendiente. Ok, continuemos. Verifiquen aquí, por favor. A esto hacía yo referencia, ¿no? Si alguien me indica, mister, pero aquí yo estoy multiplicando kilogramos y acá estoy multiplicando metros sobre segundo cuadrado. Me va a decir, pero ahí no me queda newton. Recuerden, ¿no? La equivalencia. Yo dije que un newton era lo mismo que tener kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Por eso es 588 newton, o también pueden tener el caso de kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Con eso quiero dejar claro esa parte. El siguiente ejercicio. Calcula la masa de un cuerpo que pesa 100 newton. ¿Ok? Seguimos en el tema de peso. Recuerden, para hallar peso es igual a masa por gravedad. La B. Si yo quiero masa, ¿cuál es el proceso que debo hacer aquí? Dividir los 100 newtons con la gravedad. Correcto, exacto. Lo que se hace es un despeje de fórmula. ¿Ok? Un despeje de variable. La variable que necesito despejar es la masa. Por lo tanto, de esa ecuación, ¿cómo me quedaría el despeje? Nicole, ¿estamos atentas? Nicole. No solo es escuchar, sino visualizar, por favor. Ok, entonces para hallar masa sería dividir el peso para la gravedad. Ok, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. La A. La B. Este contenido se los voy a compartir, por favor. Si algún compañero no ha sido agregado al grupo, me ayuda la administradora del grupo para que todos puedan participar del contenido. Ok, yo lo voy a compartir con ustedes a través del grupo. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta, literal, A. ¿Ok? Ahí está el proceso. Para hallar la masa, divido el peso para la gravedad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es lo que tiene que ver con el tema de hoy. Hoy lo que hemos visto, la introducción de la elasticidad, e iniciamos viendo fuerza y sus efectos. Concepto y los efectos que origina una fuerza. Si hablamos de fuerza, está implícito el tema de los diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Listo. Recuerden el tema de la asistencia, no olviden escribir a través del chat, por favor. Y el tema de puntualidad, incluso me llega con las horas a las que ustedes se conectan, ¿verdad? Nuevamente hago énfasis, en esta segunda parte de la clase se respetó el tema del chat, por favor. Estamos en segundo bachillerato, hagamos un poquito de conciencia. Ya no somos prácticamente unos niños. Se les ha dado clara la indicación del tema del chat, utilizarlo para sus dudas. Si ustedes se pueden escribir otro tipo de mensajes, originan una distracción tanto para el docente como para los estudiantes. Y lo que yo quiero lograr conciencia en ustedes es que en la situación que estamos pasando, imagínense el esfuerzo que han hecho sus padres para que ustedes puedan seguir estudiando. Entonces, por favor, ya hagamos un poco de conciencia. El tema de mensajes fuera de contexto, trabájenlo de forma interna entre ustedes. Como les indiqué, tengan mucho cuidado con ese tema. Al finalizar la reunión,
llega el reporte del chat, sea que lo hayan compartido con todos o lo hayan simplemente hecho de manera interna. Entonces, cuidado con el tema de faltar el respeto, sea entre compañeros o sea algún docente. Evitemos los conflictos. No ganamos nada con tener esa actitud de estar compartiendo mensajes fuera de lugar, ¿ok? Espero estas palabras que les doy, que así mismo se las hacía el año pasado cuando era su tutor, les quede. No simplemente en este momento las escuché, me dio un cargo de conciencia, lo voy a practicar y solamente quedo en la reunión y de ahí continuamos con el tema. Yo tengo que hablar, ya no puedo yo hablar como tutor en el tema de llamar la atención con sus representantes, pero sí puedo indicarle a Mr. Ochoa las situaciones que se presentan durante la clase. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? El enlace de la clase lo subo el día de hoy. Simplemente denme un poquito de tiempo mientras el video se convierte, lo edito y todo. Pero durante el día de hoy pueden tener disponible la clase. El contenido con el que trabajamos ya se los voy a compartir a través del grupo. Entonces, de aquí nos veríamos el próximo martes. Si ya no hay ninguna duda, fue un gusto haberlos visto nuevamente. Nos veríamos el próximo martes de manera puntual, por favor. Y recuerden siempre la actitud. ¿Ok? Mande. ¿Cómo se llamaba la aplicación esa? Para que hagas tu cuaderno digital, preferible utiliza Blogger. ¿Ok? La reunión está por cerrarse. Un gusto haberlos visto. Entonces, espero haya quedado claro el tema. Nos veríamos el próximo martes. ¿Ok? Mister, lo siento, no sé qué pasaba con mi computadora que no funcionaba, por eso no me conectaba, pero sí estaba intentando, por si acaso. Ok, Ashley, no te preocupes.